Este episodio es auspiciado por Flexi, el WMS más simple y práctico para mantener tu logística bajo control. 8bits simplifica tu cadena de suministro. Visítanos en 8bits.lat. Apasionado por la toma de decisiones. ¿Cuál es la mejor decisión? ¿No? Yo creo que esto venía un poco de mi padre y después me atrajo mucho el tema de la cadena de suministro, ¿no? Y la orquestación. Yo creo que el tema de la orquestación aún me fascina mucho. Me parece bien complejo, es bien difícil. Yo creo que hay que diferenciar entre la fuente de dónde voy a generar valor a después hacer los cálculos de dónde genero valor. Y después cómo lo operacionalizo, que es a través de la cadena de suministro. Totalmente. Y nos pasó, mira que en las implementaciones nosotros siempre arrancamos un poco lo que he venido yo aprendiendo en estos últimos años, y los proyectos se manejan como transferencia de conocimiento, no del software, no del modelo, es del conocimiento. Y eso voy a unirlo con algo que nombraste ahorita, que justo lo nombraron Arturo y Álvaro, que es el tema de la famosa confusión entre causación y correlación. Entre lo causal Peligrosísima. y lo correlacional. Peligrosísima. Es que si hago esto, pasa esto, y a veces no implica, no es lo mismo. La causalidad. Un R cuadrado 98 no te dice nada tampoco. O sea, no te Mira, implica causalidad necesariamente. Una historia, un gossip, un chisme, como dicen los colombianos, un chisme académico, que me gusta a mí también. Mira, MIT, esto es público, ¿no? Esto es público, es solo por compartirlo. Ajá. Cuando abre el MIT Sloan School of Management, llaman a un profesor muy bueno, muy famoso, que le gustaba mucho la parte práctica, se llama Jay Forrester. Entonces, Jay Forrester le dicen, Jay Forrester, ingeniero eléctrico, obviamente su doctorado en ingeniería eléctrica, dice, mira, necesitamos que traigas temas de ingeniería al management. Mira, el primer precursor que trae teoría de control a la toma de decisiones. Y crea toda una escuela que, Arturo, tú has visto clases, estoy seguro, los viste en ZLC. Álvaro seguramente también lo ha tocado en su MBA y muchos de los colegas y amigos lo han visto, que se llama dinámica de sistemas. System Dynamics, hermoso. Yo entré en la dinámica de sistemas. Yo estaba terminando mi pregrado, ahí me fui a trabajar y después volví, dije, no, tengo que aprender mejor esto, y entré a la maestría. Y tiene que ver mucho con el pensamiento sistémico. Entonces, lo que hace Jay Forrester, y de ahí se pega, ahorita hay un instituto en dinámica de sistemas, esto es toda una comunidad gigante para tomar decisiones, es cómo identifico relaciones causales entre la organización. ¿Cuál organización? Mi organización, el sistema en el que ando. Y esto ha tenido una de las mejores aplicaciones, de las aplicaciones más bellísimas, en el efecto látigo en la cadena de suministro. Acuérdense que el efecto látigo es cuando el de más atrás no ve lo que está pasando más adelante, y entonces pide más, y tú terminas, como nos pasó en la pandemia, con toneladas, ¿no? De toilet paper. Sí. Esa es algo muy clave en la cual Jay Forrester y Donella Meadows, y bueno, muchos de ellos, Donella Meadows también, otro libro que recomiendo para tener ahí en la mesita de noche. Los que les gusta leer de noche pueden tener ahí el libro, se llama Thinking Systems, Donella Meadows. Mira, ni una ecuación, no hay ecuaciones en el libro, pero explica el pensamiento sistémico. Y entonces te dice cómo identificar cuando no hay correlación o causación, y cómo hay unos feedback loops, unos ciclos de retroalimentación positivos y negativos, y te hace toda una teoría espectacular que a los gerentes les casa, porque el gerente lo aprende después de 25 años de vivirlo. Y ahí es donde está la diferencia, para ya que ya vamos cerrando. ¿Qué es lo que pasa con la analítica, con el machine learning, con la optimización? Te ayuda a revelar implicaciones. Te identifica cosas, lo que es detrás de
Pues Jay Forrester, un tipo de ingeniería eléctrica, lo que hay debajo de dinámica de sistemas son ecuaciones diferenciales, es cálculo puro y duro. Lo que pasa es que ya el software uno no interactúa con la ecuación diferencial, él te la hace internamente. Te lleva a identificar dónde asignar el capital. Fíjate que cuando decía Porter, decía, miren, ustedes lo que tienen que identificar es la ventaja competitiva y tienen que hacer trade-off, hacer un trade-off, acuérdense, ¿no? Trade-off entre hago esto o hago esto. Y es lo que llamaba el hard choice, lo dice Roger Martin también. ¿Cómo hago el hard choice? El hard choice es el que te ayuda a identificar el modelo de optimización, porque los modelos de optimización, acuérdense que miran todas las posibilidades, eso se llama optimización combinatoria. Te identifican todas las posibles combinaciones y de todas las posibles combinaciones te identifica la mejor y en ocasiones las mejores, lo que él llamaba una frontera eficiente. Y entonces, ahí en ese paper, ya, lo cual es One Strategy o el otro que nombré, el de la información, saca la frontera y te dice, mira, tu empresa que está aquí debe tocar la frontera. No importa si la toca aquí, aquí o aquí, porque en esos puntos tu empresa es eficiente. El óptimo, claro. Buenísimo. Y ahí, Sí. entonces no te va a decir, eres el mejor si no eres diferente, porque tu estrategia es diferente a la de Arturo o la de Álvaro, y ese hacerte diferente es lo que te lleva. Entonces, para ir redondeando, no hay que yoizar, como decimos, y no hay que perseguir y ver, mira, antes era el TQM, antes era el Just in Time, antes era el TOC. Bueno, mira, yo en estos 20 años he visto varias, acuérdense del Balance Scorecard, justo a tiempo, de todas estas. Hoy en día es el Data Analytics y más adelante es Generative AI y así van cambiando. Pero lo que dices, Álvaro, al final y lo que está en la raíz, y lo que hicieron todos estos monstruos que nombré, es que llevan, lo vuelven, lo terrenalizan, te lo llevan al lenguaje del día a día, te ayuda con la operación y esa operación, en ese feedback learning, en ese learning que hay dentro de la empresa, lo importante es empezar. Si no es enamorarse de la herramienta, sino saber para qué la necesitas. Por eso volvemos al para qué. Y en eso es entonces que nos lleva en ventaja. Mira, yo creo, estoy convencido que una de las diferencias que hay entre países desarrollados y países en vías de desarrollo es su proceso de toma de decisiones. Y el proceso de toma de decisiones desde el gobierno. Mira, hay el último, ya prometo, te he dado 1000 referencias, pero la última. Hay un proyecto llamado el proyecto FASOM, FASOM, para que lo busquen. Es bellísimo, es público. Lo sacó el Departamento de Agricultura de Estados Unidos en el año 1998. Y ese proyecto FASOM lo que dice es cómo planeamos la agricultura, 1998, para los próximos 50 años, o sea, al 2040. Es un proyecto que era planeación de animales, pavos, gallinas, vacas, cerdos, etcétera, etcétera, y legumbres, arroz, algodón, toda la parte agroindustrial. Yo también se me olvidó comentarles, mis comienzos son muy en la parte agroindustrial. ¿Cómo planear la tierra? ¿Cómo planear los recursos? Acuérdense que Estados Unidos tiene todos los climas, todas las tierras, todos los diferentes. Entonces, ¿qué siembro en dónde? ¿Cómo lo hago? De aquí al 2040, ¿cómo lo pego con la población? ¿Qué es lo que hay detrás? Un modelo matemático, modelos matemáticos. Pero es el decision making del gobierno. Y entonces, a partir de la decisión de lo que quieren hacer, lo implementan y lo llevan. Ese es un poco el mensaje que hablamos con Arturo y gracias Álvaro por las preguntas, en donde decíamos cómo transmitimos el por qué y el para qué, la diferencia de la analítica y qué es lo que se necesita. Entonces, para cerrar, primero, entender cuál es el problema, cuál debe ser la decisión. Luego, con esa decisión, identifico los datos. Si no los tengo, ¿cómo los consigo? A esos datos le coloco los modelos matemáticos, los de machine learning, los de optimización. Y esos datos se me convierten en información. Una vez tengo la información, tomo decisiones y hago la decisión, salgo al mercado, identifico y creo un feedback loop
me vuelvo más sabio. Y con la sabiduría es que puedo mejorar mi sistema. Y ese es el sistema de soporte a la decisión. Gente como ustedes, Arturo, Álvaro, lo que hemos hablado, lo que he visto en el podcast, lo que veo que está sucediendo, el fenómeno que está sucediendo en Latinoamérica, es que gracias a que tenemos mayor información, mayores casos, podemos leer más, tenemos acceso a cosas de diferentes lenguajes, hay más interacción entre países, etcétera. La gente está, y cuando me refiero a la gente, son las empresas y las organizaciones, quieren romper el paradigma, con eso que esto también es de romper paradigmas, quieren romper el paradigma de cómo no usar primero los datos y después decidir, sino primero qué es lo que quiero decidir y después cómo consigo los datos y genero el círculo y ese es el learning, ese es el espiral que lleva, y en esa espiral empiezan a emerger las cosas, porque Arturo me decía, mira, vamos a hablar un poquito de filosofía. Tú que eres, recuerda que el PH es filósofo al docto. Claro. Bueno, que me preguntaste, Álvaro, yo también quería ser filósofo en una época, bueno, hasta Cuba quise ser, pero me enamoré bueno. y ahí mi hermano tenía 15, 16 años y ahí ya se perdió yo soy estuve en La Salle en una época, entonces, en fin. ¿A dónde iba? Iba al hecho de que emerge la solución, emerge hacia dónde me voy a ir, pero no va a haber emergencia si no lo hago. Acuérdense que toda la teoría y todo lo que hemos hablado es, la solución emerge si actúas, ¿cierto? Por eso es lo que decía Arnold Schwarzenegger decía, hay que actuar, siempre actúa, no te quedes quieto, esa es la filosofía de Arnold Schwarzenegger, bueno, en fin, pero hay otros más académicos, que a mí me gusta un poco el claro. Netflix, hay una cosa interesante de Arnold Schwarzenegger para que la vean sobre estrategia y su éxito, es como por medio de la acción y por medio de los modelos matemáticos y por medio de este entender y de todo lo que les he hablado, emergen soluciones. Y en esa emergencia, entonces, es que ocurre la estrategia. En esa emergencia es que yo mejoro. Como, no sé, digamos, quiero bajar de peso. Entonces, el gimnasio, me acuerdas de que conectamos con la vida diaria. Quiero bajar de peso, entonces voy al gimnasio y empiezo a correr, pero en ese correr me doy cuenta que hay que comer mejor. Entonces empiezo a cambio, yo iba al gimnasio para bajar de peso y para correr y tal, entonces lo pego con la comida. Pero entonces sé que si como mejor y voy al gimnasio, tengo que dormir mejor. Entonces lo pego con la... Y fíjate que van emergiendo mejores prácticas. Esa es la clave. La clave del uso de la analítica no está en la parte ideologizada de que esto me va a solucionar, sino que se convierte en un catalizador de procesos emergentes. Esa es la emergencia. Hay un libro que me encanta, de hecho que la última fue la penúltima, pues así la última. Recomendadísimo, se llama La trama de la vida, de Frijol Capra. Léanselo, por favor, ese está en todos los idiomas. Frijol Capra, La trama de la vida, en donde él es un físico, y él habla sobre cómo los procesos emergentes, cómo crear condiciones de posibilidad. Arturo y Álvaro, yo estoy seguro, mi invitación es creando condiciones de posibilidad para sus trabajos, para hablar con la gente. Yo mismo, Edgar, está creando condiciones de posibilidad de cómo interactuar y de cómo, porque además otra de mis, como le decimos, de los hats que tengo, se me olvidó mencionarlo también al principio, y ahorita actúo como vicepresidente de POMS de Latinoamérica y el Caribe. ¿Qué es POMS? Es la Production Operation and Management Society. Pequeñísimo paréntesis, permíteme que te corte nada más. Hemos venido hablando de cositas hermosas, lindas, muchas siglas, ¿no? Nos faltan justamente que nos hables de otros 2 paquetes de siglas. MIT y POMS. Cuéntanos, por favor, ¿qué significan MIT y POMS para ti? Con eso cerramos y nos vamos al ping pong porque sabemos que también estás corto de tiempo, entonces ese par de siglas. MIT y POMS. Por favor, adelante. Bueno, me encanta. Hablemos los dos puntos.
Actualmente, uno de los hats que tengo es POMS, que es la Production Operation and Management Society, el capítulo de Latinoamérica y el Caribe. Ahí lo que, por parte de mi, digamos, de mis funciones, y esto también es, otra vez me siento hablando con mi esposa, bueno, ¿y eso qué? No es voluntario. Y dice, bueno, está bien, voluntario, pero bueno, me gusta ser voluntario en varias cosas. Como voluntario, es hacer diseminación de conocimiento, de prácticas, de mejoramiento, por eso también estamos acá sentados, y generación de condiciones de posibilidad y emergencias. Por eso yo le decía a Arturo, vamos a tener toques filosóficos, y esos son, pues son filosofía práctica, eso se llama filosofía de la ciencia, en donde lo que hacen las sociedades, y lo sabemos, esta gente que reúne, ya hablo de Infront, de POMS, es reúne personas que están dirigidas hacia un mismo fin para poder llevar, digamos, las mejores prácticas a la sociedad, ¿no? Y al final lo que queremos generar es mejores condiciones de calidad de vida, ¿no? Es calidad de vida. Y en eso estamos interactuando, y nuestros países lo necesitan y es parte, por eso estamos en Developing Countries. MIT, mira, MIT ha sido cuando yo les nombré que yo estaba en pregrado y leí ese libro Modeling Supply Chains de Jeremy Shapiro, mira, yo MIT lo veía lejísimos. Yo estaba en sexto, séptimo semestre de Ingeniería Industrial en Bogotá, Colombia, y por medio del entonces presidente de la Sociedad Colombiana de Investigación de Operaciones, me enteré de ese libro, y mira, me lo devoré. Yo ese libro me lo devoré, y es lo que consulto yo, ¿no? Dije, bueno, quién sabe cuánto. Empecé a perseguir el tema, y me encontré con un autor chileno, un latinoamericano. Él ya no está, se llama Arnoldo Hacks, es un chileno muy bueno. Y Arnoldo Hacks hizo un libro que se llama Applied Mathematical Modeling. Es gratis. MIT lo tiene gratis ahí. Para los que quieran, van y ponen Arnoldo Hacks. Lo hizo con el profesor Magnati y otro profesor que no me acuerdo ahorita el nombre. Era una tripleta, así una tripleta de autores. Era un equipo dinámico. Así tipo Edgar, Arturo y Álvaro, una cosa así. Tal cual. Bradley, Mismo calibre. Hacks y Magnati, estos tres sacaron ese libro, y es la primera vez, ahí ya se hablaba de estrategia de cadena de suministro, porque si todo esto es cadena de suministro, todo lo que yo hablo es cadena de suministro. Acuérdense en que en la cadena de suministro hay 3 niveles de decisión: el estratégico, el táctico y el operativo. Esto es básico, esto es Supply Chain 101. Estratégico, táctico, operativo. Y eso viene de una tesis doctoral de Robert something, de Harvard, que sacó el triángulo, decía, mire, está la estrategia, la táctica y la operación. Y lo decía desde el punto de vista de cómo tomar decisiones, y el tiempo y el dinero y tal. Bueno, llegó este chileno con Magnati y con Bradley y dijo, hay que unirlo. Hay que unir la estrategia con la táctica y con la operación. Por eso lo que decía Álvaro ahorita, que me encantó, uno no puede desligar la operación de la estrategia. O sea, tú no puedes, ahorita que estamos en diciembre, noviembre, para algunos son pico ahorita, para otros es planeación, para otros será en marzo, en febrero. Uno no puede desligar y hacer un retiro a imaginarse la estrategia. No, la estrategia se crea, volvemos a lo mismo, actuando, en la actuación, en la emergencia, en el implementar el modelo, en hacer la analítica. Y entonces digo, no, bueno, estos tipos, Shapiro, Hacks, Magnati, estos libros, tal, ¿cuándo será? Y ahí se iba, hoy lo sé, 20 años después, lo sé que yo estaba creando condiciones de posibilidad. ¿Cuál fue la condición de posibilidad? MIT, el Centro de Transporte y Logística, en el año 2008, ya tiene varios centros en el mundo. En ese entonces estaba en Zaragoza, España, Arturo, donde estuviste, está el ZLC, que es el Zaragoza Logistics Center. Había otro, si recuerdo bien, en Asia, y bueno, en la parte de Boston. Y había una necesidad de tener algo en Latinoamérica. ¿Qué sucedía? En estos países
que está Plaza Logística, está, digamos que fue lo que se creó en Europa, en España específicamente, en Zaragoza más específicamente, es un grupo de empresas que se unen con la academia, con la Universidad de Zaragoza, para generar soluciones. Pero cuando venimos a Latinoamérica, esa comunión entre empresa y universidad no es tan fuerte. Mira, 20 años después y sigue siendo difícil, todavía no es tan fuerte. Entonces, hubo una empresa privada que tomó las riendas, ¿cierto? Y crearon el centro, el CLI, el Centro Latinoamericano de Innovación en Logística y Cadenas de Suministro, año 2008. Y lo que hicieron fue aliar universidades, porque esta empresa, se llama Lógica, tenía muchas empresas ya aliadas. Y entonces lo que hacen es decir, bueno, ahora tenemos el Centro Latinoamericano de Innovación en Logística, que ya tiene muchas empresas, unamos universidades. Y yo, que estaba recién salidito de mi pregrado, de haber leído a estos tipos, de haber leído a Shapiro y a Arnoldo Hacks, y de haber hecho mi maestría, y bueno, en fin, de todo este, Jay Forrester, empiezan a identificar un visiting scholar de Latinoamérica para que vaya a Boston. Bueno, ¿cuáles eran las condiciones? Creo que no siento nada, si quieres las condiciones. Bueno, tienes que ir mínimo 6 meses, ¿cierto? Va a estar en el Centro de Transporte y Logística en Boston 6 meses. Vas a trabajar con un tema real, vas a colaborar con una empresa, un visiting scholar, que es un visitante académico, y vas a tener que colaborar, hacer papers, escribir, y acuérdate que el estilo americano es resolver problemas reales. Bueno, yo estaba súper enamorado en ese entonces, pero pues dije, era mi novia y MIT, bueno, en fin, dije, bueno, yo me voy a ir los 6 meses, además tenía que ser alguien que se fuera hace los 6 meses y no tuviera hijos y no sé qué y tal, y obviamente las entrevistas, tengo que decirlo también, no me gusta el pretencioso, pero también entrevistaron a muchos y me escogieron a mí. Y entonces me fui yo ahí, mira, yo creo que he sido uno de los visitores escolares más jóvenes que han habido ahí en el CTL, y trabajé con una empresa, hicimos de las primeras mediciones en huellas de carbono, estaba todo el tema de sostenibilidad. Acuérdense, en el año 2008, protocolo de Kioto, cómo medir huellas de carbono. Estados Unidos no quería entrar al protocolo de Kioto, pero venía todo el tema de sostenibilidad. Y me entro en los 2008, 2009, y desde entonces he estado muy unido. Ellos crean el MIT Scale Latam, ¿cierto? Y unido como casi todas mis publicaciones, si ustedes las ven, ahí dice Edgar Gutiérrez Franco, un numerito arriba, y ese numerito abajo dice Centro Latinoamericano de Innovación en Logística, CLI. Unido a ellos, y hemos participado mucho. Eso, digamos que ha permitido no solamente, digamos, traer conocimiento, poder difuminar lo que es parte de Arturo y Álvaro. Les agradezco también por la oportunidad de poder contarlo. Han habido muchos latinos que han estado allá. Muchos de ellos son ahorita directores en Amazon, en Walmart, en compañías. Entonces, ¿trayendo qué? Y ahí venimos, ¿trayendo qué? Modelos analíticos o investigación de operaciones Machine Learning para la toma de decisiones en la cadena de suministro. Al final, como decías, Álvaro, al final es el old school, pero bien aplicado. Correcto. Fíjate que hay muchos programas, hay mucha forma de interacción. La filosofía del entonces rector o el president, que llaman en Estados Unidos, y nosotros en nuestra contexto lo llamamos rector, el rector, que era Rafael Riff. Rafael Riff, que es de origen latino. Acuérdense, Rafael Riff es venezolano, origen latino. Propulsó porque hubiera muchos cursos open course, está el Open Courseware. Se crearon varias clases. Ustedes van, mira, para todos los que están viendo, hay lo que se llama el MicroMaster en cadena de suministro, que es online. No importa tú dónde estés, si estás allá en Machu Picchu, te vas de vacaciones, bueno, ahí en un atardecer, abres tu computador y puedes ver una clase de MIT, con los profesores de MIT, mira, yo tomé clases, es exactamente los mismos slides, el mismo ejemplo que te dan en el salón de clase. O sea, no es que ellos están creando una clase online y otra allá, no, es exactamente la misma.
Y eso es, decía, hay un dicho famoso, ¿no? El mayor tesoro es la educación. Eh, y es lo que tú puedes darle a tus hijos, ¿no? Con lo que siempre van a dar, y un poco lo que pasó con mis padres. Bueno, y por eso, ¿no? Maestría, doctorado, postdoctorado, y todas las cosas. Eh, es eso. Entonces, pues Álvaro, Arturo, Una yo creo que locura, ese ha sido, y, una, y- y una es, locura. es buscarlo, es generar las condiciones de posibilidad para que Claro. haya esa emergencia. Yo creo que es un poco Eh, lo que quería yo comentarles. Bueno, eh, vamos con el ping-pong. ¿Cómo es? qué lindo lo que la conversación me ha encantado. Además, se nota, ¿no, Álvaro, que es un académico de lujazo porque uno viene con una pregunta, te pone el contexto, los argumentos, un statement, los argumentos, ejemplos, conclusión, y así, ta. Me encanta. Y además, la generosidad con la que has hablado, esto de generar condiciones y la emergencia, habla bien de ti, no solamente a nivel profesional, académico, sino como persona, eso me encanta como para redondear esa idea. Vámonos por el Gracias. ping-pong entonces. ¿Te parece, Eder? ¿Cómo funciona el ping-pong? Vámonos Pregunta, por, respuesta rápida. nosotros te ¿Sí? preguntamos y tú, así muy cortito, una respuesta de lo que se te venga así de frente. Súper. Entonces, Sí. vamos. ¿Cómo resumes tu filosofía analítica en una frase? Tu filosofía analítica en una frase. Pasión por encontrar la mejor opción con las condiciones del momento. Ujú. Insightful. Importante lo que dices con las condiciones del momento, porque no es estirar el chicle y tengo que invertir en esto y en aquello, sino con lo que tienes, con tu materia prima, con tus herramientas. Perfecto. ¿Qué debería ser mañana un ejecutivo para empezar en este camino que nos acabas de decir en este momento? Bueno, seguirme en LinkedIn primero, después de eso, de seguirme De en todas LinkedIn, maneras, Edgar Gutiérrez Franco, ahí a mí me gusta charlar, pero mira, vamos a dejar el ya link ahora en la descripción del video. a la parte seria, mira, yo creo que el ejecutivo me ha pasado con muchos, sobre todo con los más experimentados. Mira, uno encuentra en ejecutivos y lo que pasa después de muchos años de éxitos y fallas. Mm, Estos ejecutivos que son successful executives, ¿no? Que son personas que generan esas condiciones de posibilidad de emergencia, a medida que va pasando el tiempo se van volviendo más humildes con su conocimiento y con lo que saben. El ejecutivo va a encontrar que lo que seguramente da el modelo matemático, el modelo de Machine Learning, eh, la parte analítica, él ya lo sabía. Y hay muchos que dicen, Edgar, pero eso yo ya lo sabía, o eso ya lo sabíamos. mm, No estaba comprobado, no estaba escrito. ¿Por qué? Acuérdense que los modelos de Machine Learning, o la inteligencia artificial, que también la llaman así, lo que hace es imitar el proceso cognitivo humano. Por eso mm, está el learning, porque aprende. mm, El ejecutivo pasa 20 años de su vida aprendiendo sobre un tema y después de 20 años sabe qué es lo mejor para hacer con las condiciones actuales posibles. Dice, bajo estas condiciones, lo mejor que hay que hacer es eso. Pero han pasado 20 años. Bueno, la invitación que quiero hacerle a los decisores es que tú puedes llegar a las mismas conclusiones en más corto tiempo con los modelos analíticos. El modelo analítico bien, te detecta la implicación, te asigna bien, el capital donde es, te optimiza bien, los recursos. bien, Léete What is Strategy. What is Strategy claro. es una oda a la optimización. Lo que pasa es que él no lo nombra, pero no Mm, lo nombra porque sabe que esa era parte de su estrategia para que se pudiera hacer. Pero él habla de claro. los trade-offs. ¿Qué hay que hacer? Eh, ser conscientes de que la velocidad gana, la velocidad importante, y eso lo trae la velocidad de qué hacer en el momento exacto. Por eso los médicos también estudian tanto. Mi esposa es médico, Mm, y yo estudia en especializaciones y tal, y es por eso, porque tienen que entrenar tanto su cerebro para que en una consulta de 20 minutos sepa cuál es la acción.
Eso Claro. es importante. Yo invitaría a los ejecutivos a que entren en la onda sabiendo el para Mm, qué. No importa si lo que da el modelo ya lo sabían. Hay que seguir explorando porque eso te da condiciones de posibilidad y emergencias. perfecto. Edgar, un sueño profesional. Un sueño profesional. Mira, me encantaría poder trabajar con gente del gobierno, de Mm, que, claro, con empresas ya lo tengo mega comprobado y digamos, yo estaba mucho en el sector privado desde mi pregrado. Mi tesis de pregrado, acá en Colombia, en ese entonces se hacía tesis, lo hice con una mm, empresa. Me encantaría poder, con cualquier país en vía de desarrollo, poder trabajar con el gobierno y llevar esta forma en cómo, mira, los empresarios aprendieron de la guerra. Acuérdense que en esta ocasión sí. apareció World War II y ahí salió todo investigando operaciones y se trajeron, ahí estaban los rusos y estaba George Stansin, hay otro de George Stansin a Michael Porter. Así se va a llamar nuestro próximo podcast, de George Stansin a Michael Porter. Aporte. Ya ahí vamos a hablar de eso. George Stansin creó el método Simplex y con eso, parte de eso, ayudó a ganar la guerra. Es Mm, como traer estas estrategias del sector privado, del sector comercial, al sector eh, público. Sabemos las complejidades tan fuertes que mm, existen. Eh, eh, yo soy extranjero en este caso, el podcast que está basado en Perú, no quiero hablar de Perú, pues además que hay la región completamente, sí, ¿no? En todo sí, lado. sí, Y bueno, por eso es un sueño, por eso es un sueño. claro. Eh, Y la claro, verdad, me quieres encanta. trabajar con Álvaro y con Arturo. Eso es lo que quieres llegar. Por favor, qué mejor equipo. Ya está. La penúltima, un error que agradeces. Un error que agradezco. Esa está bien interesante. Un error que agradezco. Algún Guau, aprendizaje que tuve un sacaste a error. partir de un Voy a contar el chicharrón. error, pero sin los detalles. ¿Está bien? Vamos a contar Por el error favor, sin contar. cuenta lo que puedas contar. El error mío fue no haber entendido quién era el decisor clave dentro de un grupo de decisores. Fíjate que voy a traer la palabra entender, el entendimiento. Mm, Y el error que cometí fue fue una presentación, hacer una presentación de tal manera que mostrara eh, 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 ahorro en costos, optimización, el conocimiento, pero el decisor no estaba buscando eso. Y ahí eso fue lo que me hizo mm, entender que siempre es importante, primero entender lo que decías Álvaro, entender el problema, entender los stakeholders. En Systems Engineering, yo he un curso que se llama Systems Engineering, que es diferente a Computer Science, es otra cosa. Systems Engineering, el primer paso es el Stakeholder Requirements. Cómo entender los requerimientos del stakeholder. Si tú no entiendes bien los requerimientos del stakeholder, ahí está el error que me preguntas, Arturo. Si tú no mm, entiendes bien el Stakeholder Requirements, vas a tener que hacer un reproceso, te vas a tener que volver, vas a hacer una solución. En estadística está el error tipo 1, tipo 2, tipo 3, no vamos a hablar de eso. Ustedes allá mm, los están viendo, averiguan qué es eso. Eh, Solucionas algo que no tenías que solucionar. Entonces, claro. el Stakeholder Requirements, First Step, es un error que agradezco, eso me ha ayudado muchísimo. Poder primero identificar cuál es el principal requirement para los diferentes stakeholders, cuál es el principal requerimiento para los Mm, actores, en este caso que estamos hablando nosotros, de la cadena de suministro. sí. Ya, y para cerrar ya y cortito, un mito de supply chain que quisieras eliminar. Bueno, yo creo que el tema de que uno solamente debe mejorar y mejorar y mejorar procesos. Todos los procesos. ¿En dónde está? Y ha sido parte de todo mi discurso. Fíjate que ha habido un patrón dentro del discurso y es que primero hay que sentarse a identificar cuál es el core que yo quiero hacer y sobre ese core entonces ir hacia adelante. Mira, lo último que ha habido en cadena de suministro y que viene, tenemos un amigo en común con Arturo que trabaja mucho en S&OP, es y la evolución del S&OP, el Sales and Operation Planning, el del Comité de Ujú, Ventas y Operaciones, es llegar al consenso.
Y es, tú me traes tu forecasting, tú me traes tu forecasting y tú me traes tu forecasting y hacemos acá un consenso. Ese es un mito que hay que eliminar. ¿Por qué? Porque ya tenemos las herramientas para poder tener algo que se denomina el Unified Demand Forecasting, una demanda unificada de la compañía, entendiendo dónde está la compañía, los procesos internos y, sobre todo, y lo más importante, la sociedad en que se mueve. Entonces tú puedes ya, no que tú me traes, porque además llegar a un consenso y cada uno viene con sus propios sesgos, tú puedes entender cuál es el behavior de la compañía. Yo creo que es un mito que hay que toca trabajarlo fuerte, y además es fácil de implementar, pero requiere voluntad y tiempo. Se puede decir, las herramientas existen, y a veces es duro, es duro. Yo creo que para ponerlo bien terrenal, los avances que hay ahorita con todos estos modelos matemáticos, los modelos de optimización, los modelos de machine learning, modelos de inteligencia artificial, ayudan a mejorar el proceso de decisión. Por eso hay que usarlos. Para hacerlo. El mito que hay que romper es ese. No hay que trabajar el consenso, hay que trabajar la unificación dentro de la estrategia para poder tomar las soluciones. Chévere. Buenísimo. Edgar, nos has ilustrado, nos has llevado por el maravilloso mundo del entendimiento, los datos, la información, la optimización. Estamos agradecidísimos. Alvarito, ayúdanos con el tremendo cierre, por favor. Me he quedado sin palabras. Sí. Qué gran invitado, Edgar. De verdad, un gusto haberte conocido. De verdad que, hace tiempo queríamos un capítulo como este donde hablemos, digamos, desde un enfoque académico, ¿no? Que termina siendo siempre sumamente importante, ¿no? No solamente desde el día a día. Muchísimas gracias por este capítulo que está buenísimo. Es más, creo que lo vamos a partir en dos para parte 1 y parte 2, y ya saben, el próximo podcast. Sí. De George Dancing to Michael Porter. Y tú Edgar Gutiérrez, mejor. Desde George Dancing to Edgar Gutiérrez, Arturo y Álvaro. Arturo, Álvaro, eres el regalo de Navidad. Totalmente agradecido. Lo disfruté muchísimo. Gracias por las preguntas, gracias por el ping pong y gracias por la oportunidad, y a todos los que estén viendo este podcast, Condiciones de Posibilidad y Emergencia. Muchísimas gracias, Arturo y Álvaro. Me encantó saludarlos y bueno, para la próxima. Chao, Edgar. Un abrazo. Perfecto. Gracias. Bye. No se olviden de seguirnos, de darle like al episodio, y estamos dejando las coordenadas del amigo Edgar también en la descripción del video o del audio en función de las plataformas donde nos siga. Muy bien, amigos, desde el distrito de La Punta, con el fondo de Puerto del Callao, cerramos de esta manera el episodio navideño con el amigo Edgar Gutiérrez y les deseamos un gran inicio de año 2026. Chao. Este episodio es auspiciado por Flexi, el WMS más simple y práctico para mantener tu logística bajo control. 8bits simplifica tu cadena de suministro. Visítanos en 8bits.lat. No lo dudes,